Muy buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias titulado Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal, en homenaje al doctor Fernando Cruz Castro. El día de hoy tendremos la conferencia de la doctora Ana Elisa Liberatore Silva Betara, docente catedrática de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, quien nos estará presentando el tema Las cárceles en Brasil. Se les informa, podrán realizar sus preguntas por medio del chat de Zoom. Las mismas serán contestadas por la expositora. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de esta actividad. De antemano, agradecemos y valoramos su opinión. Inicialmente, tendremos las palabras del doctor Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos ven, que están con nosotros, gracias a los mecanismos de comunicación virtual y sobre todo, muchísimas gracias a la profesora Ana Elisa Liberatore Silva, porque pues de nuevo apoya las actividades académicas de este instituto. Es un honor, profesora, tenerla de nuevo con nosotros. Es un honor tener una de las académicas más importantes en este momento de Brasil en materia de derecho penal y quien además permanentemente mantiene una reflexión y una perspectiva crítica frente al derecho penal y frente a la realidad de las prisiones y del derecho penitenciario. También no es casualidad que usted esté en este ciclo de conferencias que ha sido organizado en homenaje al profesor doctor Fernando Cruz, una de las últimas voces críticas en la sala constitucional de nuestro país. Sin más preámbulo, doctora, le agradezco de nuevo por su participación y le doy la palabra a partir de ahora. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy buenas tardes a todas las personas que están hoy con nosotros. Es un gusto participar de este diálogo y quisiera agradecer por la invitación y felicitarles a todos por la iniciativa de a través de este ciclo de conferencias en homenaje, un merecido homenaje, ¿no?, al profesor doctor Fernando Cruz Castro, discutir temas que son tan importantes para todas las sociedades, las nuestras sociedades, ¿no?, sea la brasileña, sea la de Costa Rica, ¿no?, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Y quería agradecer muy especialmente al profesor doctor Gustavo Chan, ¿no?, por la invitación. Ya no es la primera vez, ¿no?, juntos, y me alegra muchísimo estar aquí hoy. Me toca reflexionar sobre las cárceles en Brasil y así también sobre la pobreza, la exclusión social y prisión, ¿no?, un tema que es muy provocativo, en especial si consideramos que definitivamente no vivimos un buen momento para los derechos y garantías fundamentales, a menudo tratados como objetos negociables. Los tiempos son confusos y esta inestabilidad general se ve reforzada por la polarización social, por el populismo demagógico y por manifestaciones de irracionalidad que parecen ganar más y más partidarios. Los problemas, creo, se acentúan aún más cuando observamos la creciente superposición entre política criminal y política social. De hecho, en estos casos, luego de dejar de lado la realidad de una serie de sujetos vulnerables, de grupos marginales con respecto a la seguridad de sus derechos, la política criminal lo que hace es comenzar a tomarlos en cuenta ya no como sujetos, sino como objetos de política social, con el fin de promover la seguridad de sus potenciales víctimas, ¿no? Se da entonces, a través del derecho penal, la transición de sujetos vulnerables que sufren lesiones de derechos por parte del propio Estado, ahora a potenciales agresores de los derechos de sujetos más protegidos socialmente, en un movimiento político criminal de criminalización de la política social. Y yo diría de criminalización de la pobreza. Todo ello bajo la supuesta base científica de la dogmática penal e incluso bajo una base legal positivada. De hecho, como respuesta a las violaciones
promovidas por el Estado policial que se estaba abandonando en Brasil. La Constitución Federal de Brasil de 1988, por lo tanto más de 30 años, ¿no? Se fueron ya, ¿no? Nuestra Constitución Federal presenta una serie de derechos y garantías que pueden oponerse al poder punitivo. Por ejemplo, como el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la prohibición de la tortura o de tratos inhumanos o degradantes, el debido proceso legal y la proscripción de la pena de muerte y de castigos crueles. A pesar de estos avances significativos, ¿no?, de más de 3 décadas de progreso hacia la democratización de la sociedad brasileña, el fortalecimiento paralelo del Estado policial en este mismo periodo, marcado por la supervivencia de la práctica de la tortura, de las muertes institucionalizadas, acompañado de un crecimiento exponencial de encarcelamiento y las condiciones muy malas a las que se somete a las personas en prisión, ¿no? Brasil, de hecho, experimentó un vertiginoso aumento de su población carcelaria, ¿no? Si en la década de 1990 teníamos alrededor de 90,000 personas en la cárcel, en 2022 la cifra alcanzó 832,000 personas. En números absolutos, yo puedo decir que mi país tiene ahora la tercera población carcelaria más grande del mundo, solo detrás de los Estados Unidos de América, ¿no?, y de China. La mayoría de la población penitenciaria de Brasil está formada por jóvenes, digo jóvenes hasta 29 años, ¿no?, y unos 68% son negros. Todavía un poquito de datos: la práctica de delitos contra el patrimonio, así como los previstos en la ley de drogas, representan en Brasil más del 70% del total de personas encarceladas, ¿no? Además de eso, más del 80% de nuestra población penitenciaria ni siquiera ha completado la escuela secundaria, ¿no? Lo que pone de relieve la selectividad del sistema penal de Brasil, ¿no? Junto a estos datos numéricos que menciono, y diría como resultado directo de estos datos, existe en Brasil una enorme gama de problemas concretos que terminan convirtiendo a los presos en mi país en, entre comillas, no sujetos, ¿no? De hecho, además de la falta de espacio para alojar a los reclusos, existe en Brasil una insuficiencia generalizada de los establecimientos penitenciarios que no garantizan mínimas condiciones de vida digna. No voy aquí a traer, ¿no?, datos concretos sobre la falta de todo, ¿no?, de agua, de comida, de medicamentos, ¿no?, y todo eso, ¿no?, de trabajo, de educación, de todo, ¿no? Pero desde estos datos que he traído de modo muy resumido, ¿no?, quisiera volver al tema general de la prisión, ¿no?, tema que atañe al sentido de la pena y la racionalidad de su aplicación, ¿no? Tema este que corresponde a uno de los más controvertidos y esenciales del derecho penal, ¿no? De hecho, esto me parece muy interesante, ¿no? A pesar de que el sentido de la pena y el contenido material del delito constituyen los supuestos metodológicos fundamentales para cualquier desarrollo teórico y aplicación del derecho penal, es perturbador, ¿no?, nos darnos cuenta de que en el siglo XXI ni uno ni otro concepto son claros. O sea, no sabemos todavía, ¿no?, lo que puede ser materialmente considerado de delito y para qué sirve la pena, ¿no? Y estos dos puntos, ¿no?, nos revelan que el derecho penal, en verdad, constituye una ciencia atormentada, ¿no? Y estoy acá utilizando una expresión de Gustav Hardbrook, ¿no?, del filósofo de derecho, ¿no? Así, en base a tales inexactitudes, y estando la teoría del delito ligada a la teoría de los fines de la pena,
el sistema penal obviamente no es capaz de encontrar límites claros relacionados con la protección de la persona, quedando formados solo de un modo abstracto, ¿no? Formal, idealista, y por lo tanto de un modo peligroso en un contexto democrático. Esta primera observación nos provoca una reflexión sobre la legitimidad de la pena más allá de los universos de la dogmática y de la ley, para buscar el sentido de la pena, un sentido concreto en el ámbito de la realidad político-social. Y de ahí surge una gran dificultad, ¿no? Como veo, ¿no? Ya que cualquier reflexión sobre la legitimidad del derecho penal tropieza invariablemente con la cuestión de la posibilidad de construir una racionalidad en relación con una ciencia menos ligada a su objetivo que a sus propósitos políticos. En este punto, se requiere también una, creo, desmistificación necesaria, cual sea. Tradicionalmente, se afirma que los cambios históricos por los que atravesaron las prácticas punitivas se dieron de forma evolutiva, ¿no? En el sentido de cambiar los hábitos crueles de ejecución por penas más civilizadas. Así aprendemos, ¿no? Tradicionalmente. Por ejemplo, ¿no? En el marco del iluminismo, ¿no? Sería el principio de humanidad de las penas el que mejor distinga simbólicamente la ruptura con el terror absolutista, materializando la idea de la pena como un límite a la intervención del Estado, lo que concuerda con el paso del hombre de la condición de súbdito a condición de ciudadano, ¿no? Sin embargo, continuando en una línea, ¿no?, evolutiva, se observa que la concepción de la pena en verdad no corresponde propiamente a ninguna evolución en relación con el ideal iluminista. A menudo ocurre todo el contrario. En efecto, ¿no?, ¿cómo explicar las concepciones positivistas que siguieron a la escuela clásica como una mejora en materia de pena? Además, ¿cómo entender en sentido evolutivo la situación actual en la que hay un retorno creciente a un carácter angustioso y cruel de las penas? No, al menos eso es así en mi país, ¿no? Abandonando al individuo como una realidad en favor de respuestas simbólicas a todo tipo de demandas sociales. De estas preguntas podemos observar, por tanto, que la pena privativa de libertad no es concretamente más humana que las penas corporales que históricamente ha reemplazado. Y que lejos de una mera evolución lineal, la teoría de la pena se desarrolla en verdad bajo un movimiento pendular que es característico del derecho penal, cuyo impulso alterno hacia una mayor libertad o un mayor autoritarismo no lo da la dogmática, sino que está políticamente condicionado. En verdad, en materia de pena, hay un fenómeno que me parece muy espantoso, ¿no? Siempre se afirma críticamente una gran desconexión entre la dogmática y la práctica penal, ¿no? Esto en general, ¿no? Lo que le quitaría a la primera, a la dogmática, su valor concreto como instrumento para garantizar al ciudadano frente al poder punitivo del Estado. En el caso de las penas, de manera totalmente distinta, la dogmática juega un papel claro y muy perverso. No es que exista una coherencia entre los fines atribuidos dogmáticamente a la pena y su finalidad concreta. Eso no existe, ¿no? No existe tal congruencia y no parece haber preocupación por ello. Lo que en realidad hace la dogmática es justificar formalmente una práctica judicial arbitraria, en la medida en que la camufla, ¿no?, bajo un supuesto manto de racionalidad, ¿no?, para la aplicación de las penas. De hecho, es imposible concluir, otra vez, al menos en Brasil, en mi país, ¿no?, es imposible concluir que los jueces piensan en los fines de la pena como lo prescriben las teorías idealistas. Y me parece incluso una contradicción buscar efectos sociales positivos a través de la punición, ya que toda pena conlleva un estigma, una humillación.
¿no? La verdad es que una sociedad cada vez más globalizada, ¿no? En esta sociedad que tenemos globalizada, la pena de prisión constituye una de las medidas más violentas de exclusión social, a través de la cual los económicamente inútiles son desechables, ¿no? Lo que solo profundiza las desigualdades existentes. Entonces, es lamentable que gran parte de la dogmática se limite a repetir de forma descriptiva las teorías idealistas sobre los fines de la pena, lo que ha permitido hasta ahora cerrar los ojos a la realidad cruel y selectiva del sistema de justicia criminal, que atinge muy especialmente a los pobres, ¿no? Y en mi país, a los pobres y negros, ¿no? Y es aún más lamentable ver que tales teorías de origen europeo, ¿no?, son importadas y ampliamente utilizadas en Latinoamérica sin darse cuenta de la necesidad de una contextualización espacio-temporal del poder de punir y sus consecuencias. Y así, y este me parece un punto muy central en nuestra discusión, ¿no?, que es comprender las penas a partir de sus realidades, ¿no?, de realidad de su aplicación. Y esto en la América Latina es muy relevante, ¿no? Y el problema no es solo el punitivismo, ¿no? Entonces es necesario entender la realidad disfuncional, diría la realidad aporofóbica de las penas a partir de una perspectiva histórica. Digo, realidad aporofóbica, aporofobia, ¿no?, es un neologismo, ¿no?, que significa el rechazo al pobre, ¿no? Y cuando tratamos de este tema, ¿no?, de trabajar esta realidad disfuncional de las penas a partir de una perspectiva histórica, hay que pensar la pobreza también desde una concepción interseccional, o sea, llevando en cuenta otros elementos que a menudo se intercomunican con la vulnerabilidad socioeconómica del individuo, generando efectos negativos, tales como, ¿no?, origen étnico-racial, origen regional o nacional, e incluso cuestiones de género. Sobre eso, quería hablar un poco de Brasil y los rasgos de nuestro modelo aporofóbico de aplicación de la pena de prisión. Hay en Brasil un amplio campo abierto para investigar la historia de la prisión, precisamente por no se examinar la esclavitud y la forma con que el derecho la trató en mi país, ¿no? El papel que juega el poder punitivo en el control social de la población negra es aún un tema muy poco estudiado, ¿no? Acerca de esta esclavitud, es curioso además observar, ¿no?, que el esclavo era a la vez cosa y sujeto, ¿no? Cosa porque era patrimonio de su dueño, ¿no?, sometido a todo tipo de sufrimientos y violencia, pero el esclavo se convertía en persona o agente, ¿no?, para responder por la supuesta práctica de delitos. Es interesante observar también que si bien existía el poder punitivo formal del Estado a través de leyes penales de Portugal, ¿no?, en la época de colonia, de Brasil colonia, ¿no?, en el ambiente rural de la colonia en Brasil, la punición se ejercía en verdad de forma privada. Y el destinatario de este poder punitivo era justamente el esclavo, ¿no?, como propiedad del señor, ¿no?, quien imponía el castigo a su manera. Y a diferencia de la pena pública con la que convivió, y voy a destacar más adelante, la pena privada tuvo como marca central la falta de regulación y la consecuente crueldad. Los límites del castigo corporal en esta época estaban relacionados a la lógica de la esclavitud como modo de producción vigente en Brasil, ¿no?, de modo que hay una razón económica y no humanitaria en la dinámica del castigo físico. Quiero decir con esto que el límite del castigo corporal era, por lo tanto, aquel que no interfiriera con la ganancia económica de la finca,
lo que imposibilitaba la prisión y la muerte como penas por excelencia en este modo de producción en Brasil, ¿no? Pues estos modos indicaban la pérdida de la cosa, del esclavo cosa. Muy bien, con el desarrollo de las ciudades en Brasil, a principios del siglo XIX, surgieron formas específicas de trabajo esclavo que no existían en el medio rural, como la llamada forma de ganancia, en la que los esclavos durante el día vendían su fuerza de trabajo alrededor de la ciudad a terceros y tenían que pagar el diario a su señor. Y habían objetivos muy claros, ¿no? Valores muy claros que tenían que ser pagos, ¿no? Y el alto valor cobrado por los dueños muchas veces empujaba a los esclavos a prácticas ilícitas, agudizando todavía más el estigma que ya caía sobre ellos por su condición y origen, ¿no? Étnico-racial. Justamente en esta coyuntura de desarrollo urbano y expansión demográfica, surgen en Brasil instituciones de control social, especialmente dirigidas a controlar a la población negra de la ciudad, compuesta por esclavos, por los llamados libertos y la gente que era libre y pobre. Así, en el año de la llegada de la familia real portuguesa a Brasil, eso pasó en 1808, ¿no? Se inauguró la policía en Río de Janeiro y se creó la cárcel pública a la vez. La policía se instituyó en Brasil bajo pautas de violencia y brutalidad que se verificaron principalmente en las golpizas aplicadas al momento de la detención, ¿no? La aplicación de este castigo corporal sumario por parte de la policía, el patrullaje de las calles no tenía ningún fundamento legal, ¿no? El objetivo era muy claro, ¿no? Reprimir, subjugar, mantener un nivel aceptable de orden y tranquilidad que hiciera posible que la ciudad funcionara en interés de la clase que hizo las reglas y creó la policía para hacerlas cumplir, ¿no? Entonces, la principal actividad de la policía era la vigilancia y la intimidación violenta de personas en base al color de la piel, ¿no? Con independencia de la práctica de delitos, ¿no? Entonces, la economía política del castigo revela la razón del nacimiento del poder punitivo en Brasil, dirigido al control social de la población negra en castigos públicos y privados, así como prácticas policiales de criminalización que aún hoy, en el siglo XXI, insisten en permanecer en los mismos destinatarios, los negros y pobres, ¿no? Saliendo un poco de la visión histórica de Brasil, ¿no?, a explicar nuestro modelo aporofóbico, como decía, quería volver a general para preguntar cómo la ley legitima la aporofobia en materia de prisión, ¿no? ¿Cómo eso es posible, ¿no?, que la ley haga eso? Pues en buena medida a través de los criterios de individualización de la pena, permitiendo al juez cierta discreción para aplicar una solución concreta a cada caso, ¿no? En este sentido, el mayor problema del juez al aplicar la pena no está exactamente en la identificación concreta de las circunstancias en el caso, sino en la propia necesidad de atribuir contenido a estas circunstancias, como paso previo al proceso de valoración. Así, por ejemplo, ¿no?, tenemos dificultades en mi país de valorar circunstancias legales como son la personalidad, la culpabilidad o la conducta social de la gente, ¿no? Estas tres circunstancias son circunstancias legales, ¿no?, previstas en ley para la individualización de la pena. Y frente a estas dificultades, en la práctica se constata, diría con inquietud, ¿no?, que la supuesta garantía de individualización de la pena acaba convirtiéndose en un instituto que trae un enorme daño al individuo, implicando muchas veces en una punición más severa, una punición autoritaria. Pero eso es así, ¿no? En verdad, esta transmutación no se produce, ¿no?, porque la individualización de la pena
no nació en un plan teórico como garantía individual. Eso es muy importante, ¿no? De hecho, la individualización de la pena es hija del celo clasificatorio inherente al positivismo criminológico como criterio generalizador. Así, cuando hablamos de individualización de la pena, esta individualización positiva o positivista nada tiene que ver con la concreción de la pena en el sentido de la exigencia de graduarla valorativamente según la gravedad del delito cometido por el agente. Porque al final, esta idea de individualización positivista no trabaja con individuos, pero sí con generalizaciones naturalistas. No es de extrañar entonces, ¿no?, que en el análisis de las circunstancias para la aplicación de la pena concreta y a pesar de todas las críticas de la criminología, la peligrosidad y el determinismo que la acompaña aún influencian al juez, ¿no?, en un territorio de subjetividad que es intangible. La individualización de la pena en estos términos, además de confrontar el modelo de derecho penal de hecho, se opone a dos de los fundamentos más importantes del Estado social y democrático de derecho, ¿no?, que son la dignidad humana y el pluralismo político. Porque la pena, además de ser aplicada como castigo, se mide a partir de personalidades consideradas de modo determinista como divergentes de las dictadas como correctas, ¿no?, por quien detiene el poder. En resumen, la individualización de la pena a menudo no individualiza, sino masifica a los condenados. Por todo lo que he dicho hasta ahora, me parece necesario buscar una mayor protección para el individuo frente al poder punitivo del Estado en materia de la pena. Para ello, primero creo que hay que abandonar la idea de peligrosidad y volver a medir la culpabilidad a partir de la proporcionalidad sobre la cual ya trataba Beccaria. Así que es necesario comprender, ¿no?, y sin embargo comprender el significado que debe asumir esta proporcionalidad en un Estado social y democrático de derecho. No se trata de una proporcionalidad material, sino de una proporcionalidad jurídica. ¿Qué quiero decir con esto, ¿no? La proporcionalidad no representa un fin del derecho penal, sino solo la base para lograr sus propósitos. En segundo lugar, ¿no?, el análisis de la proporcionalidad en materia penal nunca puede dejar de tener en cuenta los límites impuestos al poder punitivo del Estado. Con base en estas observaciones, se puede entonces afirmar democráticamente la proporcionalidad solo como un límite a la pena y no como su fundamento. De ser así, se trata entonces de gestionar la idea de prevención como una finalidad de la pena, fundamentalmente en beneficio de la gente. Para eso, creo que primero se debe aclarar que la culpabilidad es la culpabilidad de hecho, no del autor, y que debe asumir un carácter negativo o limitante, en el sentido de constituir una barrera para proteger al individuo frente al Estado con el fin de evitar su instrumentalización a favor de intereses preventivos. En esta línea, solo tendrá validez democrática, ¿no?, el análisis de las circunstancias en materia de aplicación de la pena que se relacionan con la conducta típica imputada. Claro que esto no significa no tener en cuenta los elementos subjetivos de la gente para la determinación de la pena, sino la necesidad de utilizarlos exclusivamente en el sentido funcional de reducir la sanción penal, incluso con el propósito de buscar alternativas menos desocializantes. Claro, porque la pena de prisión es, por excelencia, desocializante, ¿no? Eso significa que la pena puede aplicarse por debajo del mínimo legal
e incluso puede dejar de aplicarse en base a la consideración de su no necesidad según las circunstancias del caso concreto, como en los casos de la llamada corresponsabilidad. Finalmente, creo que para reorientar democráticamente el principio de la individualización de las penas, sería necesario realizar una completa reconstrucción del sistema sancionador, abandonando la privación de libertad como una sanción penal por excelencia, ¿no? Por todos los problemas conocidos, y otorgando autonomía y predominio de otras penas. O sea, individualizar en el contexto democrático consiste en tener en cuenta las diferencias. Otra propuesta que me parece muy interesante en materia de la aplicación de las penas y un poco para combatir esta realidad que tenemos, ¿no? Cual sea en mi país, esta realidad de un superencarcelamiento, ¿no? Un superencarcelamiento y un encarcelamiento no digno, ¿no? Selectivo y no digno. Una otra propuesta que me parece muy interesante para dotar serían las llamadas políticas afirmativas, ¿no? Para el ingreso en las funciones públicas, como es la de juez, del fiscal, ¿no? Del defensor público, buscándose más equidad étnico-racial, equidad social y equidad de género, ¿no? Y claro, buscar equidad también es fundamental en los propios cursos de derecho. ¿Por qué digo eso? Si queremos acercar el derecho penal a la realidad de nuestras sociedades que son desiguales, necesitamos de gente con formación y experiencia que les permitan sensibilizarse con esta realidad social y no estar por encima de ella, ¿no? Eso empieza ya a pasar en Brasil, estas políticas afirmativas, ¿no? Y ya podemos ver efectos muy sorprendentes y muy positivos. Claro, es muy distinto tener a un juez negro a juzgar un caso, ¿no? En que el imputado es un agente negro, ¿no? Que un juez blanco de élite, ¿no? Hombre heterosexual a jugar a un joven negro que marginalizado, ¿no? Los resultados van a ser distintos. La sensibilidad es otra, ¿no? La experiencia, el mundo de la realidad es otra. Claro, sin embargo, creo que debemos reconocer, profesor Gustavo, la paradoja de buscar penas justas dentro de una sociedad que es injusta, ¿no? Y nuestras sociedades son muy injustas, ¿no? Es decir, el hecho de que las sanciones penales puedan ser abstractamente ecuánimes a los ojos académicos no impide que se sumerjan en una sociedad que mantiene graves vicios de injusticia, ¿no? Y que no puede erradicarlos, empezando por la pobreza, de que hablamos, ¿no? Hace poco. Pero precisamente por eso, por la presencia de estos otros factores, el derecho penal, me parece, no puede servir como un instrumento político para justificar un poder arbitrario, sino como una herramienta fundamental al servicio de los ciudadanos y su libertad. Pero, y aquí les dejo y les agradezco una vez más por la paciencia de escucharme, ¿no? Ese me parece que ha sido siempre, ¿no? El mayor desafío para el derecho penal, que es orientarse a la libertad del individuo, ¿no? Esto todavía precisamos aprender, ¿no? Y por aquí termino, ya he hablado mucho, ¿no? Demasiado, y me encantaría escucharles un poquito. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profesora. Eh, Extraordinariamente precisa y rigurosa en su análisis. De nuevo, confrontándonos con la realidad de cada uno de nuestros países, como lo dijo usted en su cierre, una realidad de inequidades, de discriminación, de prejuicios que se cuelan día a día en las prácticas del sistema penal y del sistema penitenciario. Pero justamente esa es la historia de los sistemas penales, ¿no? Es la historia del fracaso
o imposibilidad de alcanzar los objetivos que se le han asignado a la pena, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que nos hablan de una prevención general positiva o negativa, y cada vez que se pronuncia una sentencia condenatoria, se nos está anunciando el fracaso de esa función de prevención general, ¿no? Se nos habla de una eh, función de prevención especial positiva, ¿no? Y cada una de nuestras cárceles atentan contra la dignidad y la posibilidad de reinserción social de los condenados. Se nos habla finalmente, ya con el mayor descaro y cinismo, de una función de prevención especial negativa, ¿no? De inocuización, que tiene un grave problema ético, ¿verdad? Justamente sería la entronización de la discriminación, ¿verdad? Mediante prácticas punitivas. Entonces, si vemos que esa historia del derecho penal y del derecho penitenciario es una historia de fracasos, tenemos que saber que ya no podemos seguirnos aproximando de lo que dice, aproximando a esas prácticas a partir de lo que dice el derecho penal que se supone cumple, ¿no? O que se supone debe cumplir. Si sabemos de esos fracasos, entonces deberíamos preguntarnos más bien, un poco siguiendo a Foucault, ¿verdad? Pero en ese fracaso, ¿qué es lo que realmente logra el derecho penal? En ese supuesto fracaso, ¿qué es lo que realmente logra la prisión? ¿No? Un poco preguntándolo de otra forma, ¿cuáles son los fines entonces no declarados del derecho penal? Y le lanzo una pregunta, ¿cuáles son los fines no declarados de las prisiones en Brasil? Gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Por los comentarios y la pregunta final, ¿no? Que es, además de muy interesante, creo que es un tema muy complejo y muy de nuestras sociedades, ¿no? Desiguales. O sea, cuando hablamos del fracaso de la pena, es que en verdad no estamos tratando de ningún fracaso, ¿no? La pena es así porque quiere ser así, ¿no? El tema de la situación de las cárceles en Brasil no es una disfuncionalidad, ¿no? No es que, ay, qué pena que Brasil está así, ¿no? Que se habla en Brasil del llamado estado de cosas inconstitucional, ¿no? Eso ha sido declarado por la Suprema Corte brasileña, ¿no? en una demanda en que se discutía justamente estas condiciones que son inhumanas de la cárcel en Brasil, ¿no? Y la Corte Suprema de Brasil ha dicho, bueno, es que todo se trata de esto, ¿no? De un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Que estamos trabajando con una realidad disfuncional. Y yo diría, no tiene nada de disfuncional esta realidad, ¿no? Quiere ser así, ¿no? Y eso tiene que ver un poco, ¿no? Con este discurso idealista y demagógico y peligroso de las finalidades de la pena, ¿no? La idea, por ejemplo, de la prevención, ¿no? Y usted decía de la prevención especial o la prevención general, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con la idea de prevención especial positiva, las llamadas, ¿no? Teorías G, ¿no? G-socializar, G-educar, G-inserir, ¿no? Socialmente. El problema de las ideologías G, ¿no? En la prevención especial positiva es que ellas traen este veneno que es justamente del positivismo criminológico, ¿no? De trabajar con el delincuente como una normal, ¿no? Social, ¿no? Alguien que tiene que pasar por una terapia para poder corregirse, ¿no? Y esto es, primero, no es democrático, ¿no? Porque no atiende la idea de pluralismo, ¿no? ¿Corregir qué? ¿Qué es corregir a alguien? ¿No? En Brasil, lo que veo es que esta idea de la reinserción social o la resocialización, ¿no? del preso funciona no como algo que sea una garantía o algo de utilidad social o de utilidad individual, sino como un obstáculo, ¿no? Lo que nos pasa en Brasil es que, bueno, la gente, la persona va a cárcel, ¿no? El condenado se va a cárcel. Y ahí tenemos un sistema progresivo de cumplimiento de la pena, ¿no? O sea, la persona va poco a poco
ganando más libertad, ¿no? hasta que la pena acabe, ¿no? Y este sistema progresivo necesita del cumplimiento de requisitos. Uno, el tiempo, ¿no? Un lapso temporal. O sea, si la persona haya cumplido como un tercio de su pena, puede pasar para un régimen de más libertad, vamos. Y lo que pasa es que es muy frecuente a los jueces de Brasil, ¿no?, evaluaren la idea de la resocialización. O sea, tenemos ya un cumplimiento suficiente de pena, objetivamente hablando, para que la persona pueda progredir. Pero, dicen los jueces, parece que la persona no está resocializada suficientemente para progredir. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué se va a esperar en términos de resocialización de alguien que está detenido? O sea, es evidente que no está más resocializado. No se espera Y eso. aislado, ¿no? Es eso, es eso. Es que lo que Muñoz Conde decía, ¿no? Es que, ¿cómo vamos a hablar de resocializar a alguien que está aislado? Es como enseñar a alguien a jugar fútbol, quitando ¿cómo se llama? La pelota. La pelota, exacto. ¿No? Es estúpido, ¿no? Es irreal. Pero mira, el papel que juega la dogmática penal es tremendo ahí, ¿no? Porque justifica una práctica que es cruel y quiere ser cruel. O sea, ¿cuáles son las finalidades ocultas, ¿no?, latentes de la pena? Es justamente esto, ¿no?, del control y exclusión social. Claro. ¿No? Y en otros términos, lo apuntaba muy bien Emilio Sandoval, ¿verdad? Una función de relegitimación del status quo, de regulación del Estado, perdón, del mercado laboral en muchos países, ¿no? De contención de grupos de la sociedad potencialmente disidentes, ¿no? Ahí es donde la cárcel en su fracaso cumple sus objetivos. Doctora, para el Instituto de Investigaciones Jurídicas siempre es un honor tenerla en sus exposiciones. La consideramos una amiga y esperamos que en algún momento pueda visitarnos en Costa Rica. No sé si hay preguntas de parte del público. Si no, me indican, ¿tenemos alguna pregunta? No, don Gustavo, no tenemos preguntas. Muchísimas gracias. Doctora, de nuevo, todo nuestro agradecimiento y le invitamos cordialmente para que siga este ciclo de conferencias que estamos realizando en homenaje al doctor Fernando Cruz. Y de nuevo, toda nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por su tiempo, por su rigurosidad de análisis, la caracteriza siempre en sus exposiciones. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a usted, ha sido una alegría. Evidentemente que voy a acompañar el ciclo de conferencias con muchísimo gusto y hago también yo una invitación, ¿no?, para recibirle en Brasil. Será un honor recibirle en nuestra Universidad de São Paulo. Me encantará. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo hasta Brasil y Un que esté fuerte muy bien. abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.